Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Las lluvias heladas, ventiscas y fuertes vientos están golpeando con fuerza el este de Canadá, provocando alertas meteorológicas, cortes de electricidad y graves dificultades en el transporte. Desde la mañana de este 29 de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá activó alertas de nivel naranja, el segundo más alto, para amplias zonas de Ontario, Quebec y partes de Nueva Escocia. En el norte de Ontario y Quebec se registran ventiscas con intensas nevadas y vientos fuertes, especialmente en regiones como Sault Ste. Marie, Timmins y Val-d'Or. En áreas cercanas al río San Lorenzo se esperan acumulaciones de hasta 60 centímetros de nieve. En Ottawa y Montreal, la principal amenaza es la lluvia helada, con una acumulación de hasta 15 milímetros de hielo, acompañada de vientos que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Miles de hogares permanecen sin suministro eléctrico en ambas provincias. En Montreal, las calles y aceras se transformaron en superficies extremadamente resbaladizas. El servicio de ambulancias reportó más de 100 llamadas por hora, principalmente por caídas y lesiones relacionadas con el hielo. El mal tiempo también afecta el transporte. Vuelos fueron cancelados o retrasados en los aeropuertos de Montreal y Toronto, mientras que Via Rail suspendió servicios matutinos en el corredor Quebec-Windsor y ajustó horarios durante la tarde. En las provincias marítimas se esperan vientos extremos de hasta 140 kilómetros por hora en el norte de Nueva Escocia, con riesgo adicional de lluvia helada e inundaciones locales. Las autoridades piden a la población evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones ante unas condiciones invernales que seguirán siendo peligrosas durante las próximas horas. A partir del 1 de enero, las reglas para publicar ofertas de empleo en Ontario cambiarán de forma significativa y ya están generando debate entre empleadores y buscadores de trabajo. El gobierno provincial confirmó que desde 2026, las empresas con más de 25 empleados estarán obligadas a revelar el salario en cualquier anuncio de empleo público. Si se incluye un rango salarial, este no podrá superar una diferencia de $50,000 anuales. Además, los empleadores deberán informar si utilizan inteligencia artificial en alguna etapa del proceso de contratación, una medida que busca mayor transparencia, pero que despierta dudas sobre su impacto real. Otro cambio clave es la prohibición de exigir experiencia laboral canadiense en las ofertas de empleo, una práctica ampliamente criticada por cerrar la puerta a inmigrantes calificados. También se exigirá que las empresas informen a los candidatos si una decisión de contratación fue tomada dentro de los 45 días posteriores a la última entrevista. Especialistas en reclutamiento valoran el avance en materia de equidad, pero advierten que los efectos podrían ser limitados. Señalan que rangos salariales demasiado amplios podrían perder utilidad y que la simple declaración del uso de inteligencia artificial no garantiza procesos libres de sesgos. Ontario sigue así el camino de otras provincias como Columbia Británica, donde medidas similares lograron avances modestos en la reducción de la brecha salarial, aunque sin resolver el problema de fondo. En un contexto de aumento del desempleo y presión económica, estas nuevas normas reavivan el debate sobre hasta qué punto la regulación puede equilibrar transparencia, justicia laboral y competitividad empresarial en el mercado de trabajo canadiense. Termina 2025, un año marcado por guerras, el regreso de Donald Trump al poder, el cese al fuego en Gaza,
eventos climáticos extremos y despedidas. El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos. En su segunda vez en la Casa Blanca, el republicano sacudió el orden mundial. En sus primeros 6 meses firmó 170 decretos, un ritmo sin precedentes en el país. Desafió el derecho a la ciudadanía por nacimiento, atacó a las universidades, eliminó políticas ambientales y se enfrentó con los jueces que bloquearon varias de sus órdenes ejecutivas. Además, lanzó una violenta ofensiva proteccionista. El 2 de abril, presentado por Trump como el Día de la Liberación, el mandatario anunció una reciprocidad arancelaria para todos los países del mundo. El tarifazo alcanzó a casi todos sus socios comerciales, con un mínimo general del 10% y tasas mucho más altas para decenas de países. Otro objetivo central de Trump fueron los inmigrantes, a quienes califica de criminales si ingresaron al país sin visa o permiso. Estudiantes extranjeros pro-palestinos fueron detenidos en universidades. E imágenes como esta de aviones llevando deportados a América Latina se volvieron frecuentes. En los tribunales de inmigración estadounidenses, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, detuvieron a migrantes que habían acudido a resolver sus procesos de asilo. Las operaciones del ICE provocaron protestas violentas en Los Ángeles, además de diversas manifestaciones en otras ciudades del país. El republicano respondió enviando la Guardia Nacional, una medida que repitió luego en otras ciudades gobernadas por la oposición demócrata, para combatir lo que considera una delincuencia desenfrenada. Trump llevó al polémico empresario Elon Musk a su gobierno para liderar una comisión destinada a reducir los gastos federales. Pero el idilio duró poco. Luego de 4 meses, Musk renunció y ambos magnates intercambiaron acusaciones y amenazas en redes sociales. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position. En la oficina oval discutió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Incomodó a su par sudafricano Cyril Ramaphosa al mostrarle un video que, según él, probaba denuncias de genocidio contra blancos en Sudáfrica. Trump también lanzó una ofensiva contra las universidades por considerarlas demasiado progresistas. Debido a los drásticos recortes, Stanford, Harvard, Columbia y Johns Hopkins debieron realizar despidos masivos. En materia diplomática, Trump prometió acabar con las guerras en el mundo con resultados dispares. Las presiones de Estados Unidos dieron lugar a un alto el fuego entre Israel y Hamás, 2 años después del inicio de la guerra en Gaza. El acuerdo permitió la entrada de más ayuda humanitaria al territorio y el regreso a Israel de los últimos rehenes vivos y la mayoría de los restos mortales de los fallecidos, a cambio de la liberación de unos 2.000 presos palestinos. Poco antes, en septiembre, Israel había atacado a altos cargos de Hamás en una operación sin precedentes en Doha, en Qatar. En el terreno diplomático, la causa palestina ganó nuevo impulso. Varios países reconocieron formalmente al Estado de Palestina, como Reino Unido, Francia, Canadá o Portugal. Pero Gaza no fue el único frente de conflicto en la región. Las tensiones se exacerbaron en junio por ataques israelíes contra instalaciones del programa nuclear iraní, que desencadenaron una guerra de 12 días entre ambos países y bombardeos estadounidenses en Irán. El gobierno iraní respondió con misiles lanzados contra bases estadounidenses en Irak, que no dejaron víctimas. Trump también se reunió con su par ruso Vladimir Putin en Alaska para intentar poner punto final a casi 4 años de guerra en Ucrania. En noviembre presentó un plan de 28 puntos para un cese al fuego. Rusia lo recibió con satisfacción, pero Ucrania lo ve como una capitulación forzosa y las negociaciones continúan. En el frente de batalla, el ejército ruso continuó su lento avance en el este, tras expulsar en marzo a las fuerzas ucranianas de la región fronteriza rusa de Kursk. Entre Europa Occidental y Rusia hubo tensión. Países europeos acusaron al gobierno ruso de promover ataques híbridos en territorios de distintos países.
Dinamarca, Rumanía y Polonia informaron sobre incursiones en sus espacios aéreos e interferencias. En otro caso, el avión de la ministra de Defensa de España sufrió interferencias en el GPS al sobrevolar el Báltico cerca de la frontera rusa. Bruselas consideró los episodios parte de una campaña coordinada de intimidación. Pero no fueron los únicos conflictos. En Siria, enfrentamientos entre fuerzas drusas y el ejército dejaron más de 1000 muertos en pocas semanas. Israel bombardeó el sur de Siria diciendo que actuaba para impedir que el régimen sirio perjudicara a la comunidad drusa, una minoría esotérica descendiente del Islam, y para garantizar la desmilitarización del área adyacente a su frontera. En Sudán, la guerra civil se intensificó, con decenas de miles de desplazados, en medio de denuncias de atrocidades cometidas en la ciudad de El Fasher. El año también estuvo marcado por protestas juveniles y contra el sistema en distintos países. La bandera del anime One Piece apareció como símbolo de rebeldía contra los gobiernos en Filipinas, Francia, Indonesia, Nepal y Perú. En Francia, tras un juicio de años, el expresidente Nicolas Sarkozy fue encarcelado, condenado por corrupción por permitir que personas de su círculo se acercaran a la Libia de Muammar Gaddafi para obtener recursos y financiar ilegalmente su campaña presidencial de 2007. Tras unos días preso, espera el juicio de la apelación, que debería comenzar en marzo. El planeta vivió en 2025 varios eventos climáticos extremos. Incendios forestales devastaron zonas de España, Grecia y Portugal, obligando a miles de personas a evacuar. En Estados Unidos, miles de inmuebles quedaron reducidos a cenizas en Los Ángeles. Los incendios provocaron uno de los peores desastres que jamás hayan golpeado California. Terremotos en Birmania y Afganistán dejaron cientos de muertos. El Etna en Italia y el Leutobi-Lakilaki en Indonesia entraron en erupción. En el sudeste asiático, los tifones Waloi y Kalmaegi provocaron destrucción en Filipinas y Vietnam. En Hong Kong, la India y el sureste asiático, lluvias torrenciales causaron inundaciones mortales. También hubo accidentes. En Washington, un avión de American Airlines chocó en el aire con un helicóptero Black Hawk, una tragedia que dejó 67 muertos. Mientras tanto, en Nueva York, el buque escuela mexicano Cuauhtémoc chocó contra el puente de Brooklyn. 2 personas murieron. En Portugal, el descarrilamiento de un funicular que recorre uno de los barrios más turísticos de Lisboa dejó 16 muertos y varios heridos. Y en India, un avión se estrelló poco después de despegar de Ahmedabad, dejando 242 muertos. Increíblemente, un pasajero sobrevivió a la tragedia casi sin lesiones. El gobierno de Estados Unidos enfrentó su paralización presupuestaria más larga de la historia. Fueron 43 días de shutdown, que llevaron a la suspensión temporal de cientos de miles de funcionarios públicos, a la cancelación de miles de vuelos y generaron angustia entre familias que dependían de la ayuda estatal para sobrevivir. En septiembre, Charlie Kirk, líder conservador y aliado de Trump, fue asesinado a tiros en una universidad de Utah. El caso provocó conmoción nacional. En la justicia, el rapero P. Diddy fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por acusaciones de tráfico de personas con fines de prostitución. La sentencia cerró uno de los casos más mediáticos de la década. Para los 400 millones de católicos en el mundo, fue un año especial. La noticia de la muerte del Papa Francisco a los 88 años conmovió al mundo, un día después de su inesperada aparición en el Vaticano el domingo de Pascua tras más de un mes internado por una neumonía doble. Miles de fieles se despidieron del religioso en la Basílica de San Pedro, en un funeral masivo que convocó a jefes de Estado de todo el mundo. La conmoción de los fieles dio paso a la expectativa por el cónclave. Luego de apenas 2 días de votación, llegó el esperado anuncio sobre el nuevo pontífice. Habemus Papam. El cardenal Robert Prevost, un estadounidense peruano de 69 años, que adoptó el nombre León XIV.